Ya, vamos a empezar primero introducción. Uy, era aquí. Y como dije, a eso de las 7 de la noche, como quedamos, ¿no? Ya vamos a ver directo al código, porque si ahorita me meto a hablar conceptos, si en el código yo voy a empezar a hablar conceptos formales, como le gusta al ingeniero peinado, entonces tal vez no me van a llegar a entender, ¿no? Así que desde más antes, y para los que todavía no entraron, le voy a empezar a grabar. Que ya, sí, ya está grabando. Se puede ver, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Hola. Sí, sí, se ve. No, no era esto. Sí, ahora sí. No, a ver. Sí. Ya. La materia de estructura de datos 2 para esta materia, pues supuestamente ya, ya llevaron lo que es introducción, lo que es el tema de programación orientada a objetos, recursividad, lo que es estructura de datos 1, ¿no ve? Entonces ya llevaron pilas, colas, listas, pero hay veces uno, después de no practicar, uno se lo olvida. Por eso es que decidí hacer primero unos conceptos teóricos, ya que para dominar la materia, pues, y el ingeniero también supuestamente supone que ya dominan todo esto, ya se lo saben bien, así que es un poco tedioso igual. Incluso a mí, hay veces tengo que estar repasando una y otra vez para que no se me olvide tanto teórica como práctica, ¿no? En la programación orientada a objetos, pues ya lo llevaron más antes para recordar, pues un objeto es lo que representa un elemento específico en el diseño definido por su clase, como dice, ¿no? A mí básicamente me gusta explicar un objeto como si es, es todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que nosotros podemos ver, tocar, eso es un objeto. Ya que, como dice aquí, en otras palabras, un objeto es una entidad real, ¿ya? Es algo realista, que tiene atributos, que puede realizar acciones o métodos. Esto de atributos y métodos igual ya lo llevaron, ¿no? Después a medida que avancemos ahí les voy a explicar otro repaso. Y pues todo esto lo que vemos es un objeto, ¿no? Nosotros como personas también somos objetos. En resumen, todo lo que podemos ver, tocar es un objeto, ¿no? Para la programación en todo objeto tenemos que también tener claro que es una clase, ¿no? Una clase, como dice aquí, es una plantilla o un plano para crear objetos. Es como cuando, ¿cómo se llama? En las construcciones, ¿no? Antes de construir un edificio, una casa, qué sé yo, primero se hace como un plano. Entonces a partir de ese plano ya se puede proyectar o ya se tiene una idea de cómo va a ser la estructura o la edificación de la construcción que se tiene pensado hacer, ¿no? Entonces eso es como una clase, en donde en la clase pues se definen las propiedades y comportamientos de los objetos de esa clase que de esa clase tendrán. Por ejemplo, en otras palabras, aquí dice una clase es un modelo o un tipo de datos que define cómo se crearán y se comportarán los objetos de esa clase. Como les dije, el ejemplo de los planos, ¿no? De un arquitecto o un ingeniero civil que está diseñando un plano para hacer una estructura de una casa o un edificio, qué sé yo. Primero, a partir de ese plano, pues se va a contener lo que son los atributos, los métodos. Eso más después igual les voy a detallar. Aquí en esta ocasión puse una imagen de un ejemplo de una persona, en donde esta persona, pues, prácticamente véanlo así como una clase. Fíjense, es una persona, pero no tiene color, no tiene ojos, no tiene boca, no sé cuántos años tiene, nada. Es como una plantilla que a partir de esto voy a empezar a crear, como dice aquí, ¿no? ¿Dónde está? Como dice aquí, voy a empezar a crear objetos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estructura 2 igual, ¿no? En la materia de abreviado ED2, ¿no? Vamos a crear una clase, a partir de esa clase vamos a crear sus instancias, ¿no? Con instancias me refiero este, a crear el objeto. Ya, entonces, a ver el siguiente. Bien, a partir de esa clase, pues, la clase tenemos que tener en cuenta que son los atributos, ¿no? En los atributos, pues, son las características o propiedades que describen el estado de ese objeto. Como dice aquí, cada objeto tiene su propio atributo. Como es una clase, va al instanciar esta clase, cuando me refiero a instanciar es crear un objeto, va a tener sus propios atributos, ¿no? Que se lo distinguen otros objetos de la misma clase. Por ejemplo, de esta plantilla, véanlo así, informalmente, esta plantilla puede estar compuesto por nombre, edad, fecha de nacimiento, color de cabello, peso, cantidad de cabello, ¿no? Podemos indicar la nacionalidad, de qué país viene, el tipo de sangre, ¿no? Podemos indicarle.
y etcétera, etcétera, ¿no? Podemos poner n tipos de atributos a esta podemos definir a la clase para que tenga ese objeto que se distingue uno de otro, ¿no? Entonces eso es básicamente los atributos, sus características propias de cada objeto que va a tener. Entonces si nos dirigimos aquí, a ver, ya en la parte de los métodos, esto me voy a subir más aquí. En la parte de los métodos se refiere a las acciones y funciones que va a realizar los objetos de una clase. Los métodos son todas las acciones que un objeto va a realizar, ¿no? En esta ocasión, pues aquí ya definí más antes los atributos. Esta es mi plantilla clase persona, que lo podemos decir de esa forma. Entonces los métodos son todas las acciones. Estos métodos se dividen en dos, ¿no? Que son las funciones y procedimientos. Entonces estos métodos podemos hacer las acciones que va a realizar, ¿no? Es el saltar, el caminar, hablar, cantar, tocar, qué cosas. Aquí entre paréntesis puse como parámetro de entrada. Recuerden que los parámetros de entrada se dividen en dos, ¿no? Que es por valor y por referencia, ¿no? Eso también tienen que saber que eso se aprende igual en materia más antes, ¿no? De llegar a esta creo que se aprende en intro o programación 1, creo. Entonces también tienen que tener eso en consideración. Por ejemplo, aquí por parámetro de referencia estoy entrando pelota, la cual quiero que este método tocar, quiero que la persona toque la pelota, ¿no? Algo así. Entonces, en resumen, los métodos son pues son métodos, acciones, comportamientos que va a realizar mi objeto, ¿no? Alguien está entrando aquí. A ver, tengo. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Ya. Ahora sí. ¿Dónde me quedé? Aquí, ¿no? Configuración, visualización. Ya hemos hablado de esto. Métodos, ya. Ya hemos hablado de los atributos de los métodos, ¿no? Ahora, pues, uy, me salté mucho. ¿no? ¿Dónde está? A ver. Ya, aquí me quedo, ¿no? Entonces hemos dicho, recordando los métodos son todas las acciones que va a realizar mi objeto, ¿no? Entonces, siguiendo a la siguiente parte, pues los cuatro pilares fundamentales de POG es la abreviación de programación orientada a objetos, ¿no? En el primer punto tenemos la abstracción. Recordemos que la abstracción, como aquí me puse en la diapositiva, en programación es el proceso de identificar y representar las características esenciales de un objeto concepto. En el tema de abstracción nos referimos más el qué es lo que queremos hacer más que el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, es como decir, cuando ustedes quieren inscribir materias, digamos, entonces quiero inscribir 5 materias, entonces a ustedes solamente ya tienen enfocados, o sea, ya tienen la visión de a dónde van a llegar, hasta dónde quieren llegar terminando el semestre, ¿no? O sea, ya tienen una meta fija, sin importar cómo lo van a hacer, ya sea estudiando o de manera ilegal, aprobando la materia, digamos, ¿no? Pero ustedes ya tienen una visión, una meta de cómo quieren llegar, ¿no? Hasta dónde quieren llegar una vez finalizando el semestre. A eso se refiere la abstracción. Se olvidan de las cosas irrelevantes, se puede decir, cosas que no tienen de vital importancia, solamente se enfocan en lo más esencial. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Mientras se omiten los detalles irrelevantes o específicos con el objetivo de crear modelos simplificados y comprensibles que faciliten el diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema de software. Entonces, como pueden observar aquí, tengo aquí, ¿no?, los atributos nombre, edad, nacionalidad. Y ¿se acuerdan más antes de aquí? Tenía hartos atributos, ¿no? Nombre, edad, fecha de nacimiento, color de cabello, peso, cantidad de cabello, nacionalidad. Entonces puedo tener hartos atributos y métodos, como aquí puedo tener hartos, por así puse aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad va a ser muy irrelevante, o como puedo decirlo, que va a ser algo no tan necesario de acuerdo a la necesidad que uno quiere programar, ¿no? Por ejemplo, de todo este chorizo de atributos que tengo, lo más resaltante, de ahí viene el concepto de la abstracción, ¿no? Que me importe lo más resaltante, lo que más me llame la atención, por así decirlo, o sea, lo que más a mí me importa,
van a ser esto: nombre, edad, nacionalidad, sexo. A nadie le va a importar, digamos, cuál es su color de cabello, o al menos a mí, yo cuando veo a una persona no me importa su color de cabello, digamos, o la cantidad de cabello o de pelos, mejor dicho, ¿no? Aquí está mal, cantidad de pelos sería. Entonces, con eso se refiere a la abstracción, ¿no? Que nosotros nos vamos a abstraer y nos vamos a enfocar más en el nombre, edad, nacionalidad y sexo. Y en la parte de los métodos igual, lo más esencial, o sea, lo que a nosotros más nos importa, ¿no? Saltar, caminar, hablar o cantar. A eso se refiere el tema de la abstracción. Bien, entonces la ventaja de la abstracción es que nos ayuda a, ¿cómo les explico? Hacer una forma más óptima nuestro enfoque a dónde queremos llegar. Por ejemplo, si no usamos abstracción, antes cómo se realizaría esto: tendríamos atributos, tenemos grandes cantidades de atributos, métodos, igual tenemos grandes. Pero una vez que después hacemos uso de la abstracción, cómo se simplifican las cosas, ¿no? Entonces nos abstraemos de las cosas menos resaltantes y nos enfocamos en lo que realmente sí nos importa, ¿no? Ese es el uso de la abstracción, y eso es lo que vamos a hacer en la materia de estructurar datos 2. Cuando vamos a estructurar un árbol, nos vamos a abstraer de las cosas irrelevantes y nos vamos a enfocar más en el a dónde queremos llegar, más que el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ok, entonces, otro tema es el tema del encapsulamiento, que se refiere a la capacidad de ocultar detalles internos de un objeto, dice, ¿no? Y exponer solo la interfaz pública para interactuar con dicho objeto. Es como decir, digamos, ¿cómo les digo? Eh, Ustedes cuando conocen a una persona, no les va a importar. O sea, ustedes cuando conocen a una persona no van a saber su nombre, su edad, no van a saber su nacionalidad. Bueno, el sexo puede ser a simple vista se sepa, ¿no? Pero no van a saber cuál es su nombre, su edad, a no ser que ustedes pregunten. Entonces eso se refiere al tema de encapsulamiento: es la protección de los datos, de los atributos de nuestro objeto, o sea, del resultado de la instancia de nuestra clase, ¿no? Como dice aquí, en otras palabras, el encapsulamiento consiste en agrupar datos. O sea, vamos a agrupar los datos, los atributos, los métodos, los comportamientos. O sea, vamos a agrupar por un parte lo que son los atributos y otra parte lo que son los métodos, ¿no? Y controlar el acceso a estos elementos, ¿no? Porque no podemos acceder directamente al nombre de una persona y decirle rápidamente: ¿sabes qué? Vas a caber de tu nombre. No hay una forma, no sería algo óptimo, ¿no? Es como decir, en la cuenta del banco, ustedes cuando tienen su cuenta de banco es privado, público de ustedes, ¿no? Entonces, si quieren acceder a eso, pues tienen que, a partir de métodos o procedimientos que se va a realizar, ¿no? En esta ocasión ya habrán visto los getters y los setters, ¿no? que se usa. Entonces, básicamente, pues, mejorando nuestra interfaz de nuestra clase, persona que tenemos, vamos a tener separado, ¿no? Y algo característico que aquí que podemos ver es los atributos están en forma privada, ¿no? Está con el signo negativo, que eso indica que los atributos sí o sí van a estar encapsulados. De ahí viene el tema del encapsulamiento. ¿Por qué? Porque es algo privado de nosotros mismos, de nuestra clase, ¿no? Y obviamente los métodos aquí va a estar, ¿no? Los métodos en la mayoría de las ocasiones pues van a ser públicos. Van a haber métodos que nosotros vamos a hacer privados. Y también hay otro, ¿no? Que es el protected, si no me equivoco, que es en Java, que se usa para el tema de la gerencia, ¿no? Entonces, eso sería. Hay algunas ocasiones que vamos a hacer los métodos públicos en el tema del TDA árbol, que vamos a ir programando más después. Y por ejemplo aquí fíjense, el tema del método de respirar está negativo. ¿Por qué? Porque obviamente respirar es algo interno de nosotros, ¿no? No nos va el usuario que nos va a ver no les importa si respiramos o no. Entonces vamos a ir viendo poco a poco para que me vayan entendiendo cuándo vamos a usar métodos públicos, cuándo vamos a usar métodos privados, ¿ok? Pero básicamente eso se refiere al encapsulamiento. Bueno, para ir más rápido, el polimorfismo pues se refiere, ¿no? a la capacidad de un objeto que toma de diferentes formas comportarse en diferentes maneras según el contexto en el que se utilice. En resumen, pues supongamos que yo tengo varios objetos, un objeto aquí, otro objeto aquí, otro objeto. Entonces tengo 4 objetos. Entonces los 4 objetos van a tener el método, la función de hablar, digamos, ¿no? Entonces la persona 1 va a hablar hola, va a decir. La persona 2 va a decir ¿cómo estás? La persona 3 va a decir estoy lejos, y la persona 4 estoy durmiendo. Entonces las 4 personas tienen, digamos, ¿no? Como les digo, tienen el método o tienen un comportamiento o método a hablar, pero de esos 4 objetos el comportamiento de los métodos son distintos, ¿no? De ahí viene el término de poli, o sea, de muchos, polimorfismo. Entonces, esto más que todo lo van a ver en el proyecto a medida que van avanzando. Creo que con el ingeniero Peinado hacen proyectos, si no me equivoco. Así que mejor si van profundizando.
Y por último el tema de la herencia, ¿no? Que es uno de los últimos, que forma parte de los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. El concepto de herencia pues se llama clase derivada o subclase que herede las propiedades y comportamientos de otra clase, ¿no? Por ejemplo, aquí ya hemos definido nuestra clase. Tenemos la clase médico, ¿no? La clase médico tiene sus propios atributos, nombre, edad, nacionalidad, sexo. Están encapsulados como también sus respectivos procedimientos o funciones que va a tener, ¿no? O sea, en resumen, los métodos. Entonces, a esta primera clase se lo llama como también conocida como clase padre, que va a tener a su clase hija, ya que esta clase hija que se llama clase paciente, pues se va a heredar los atributos, ¿no? En vez de estar escribiendo, digamos, nombre, edad, nacionalidad, sexo para ambas clases, la cual eso me consume más código, eso me consume más, más espacio en mi memoria, ¿no? A medida que voy declarando más tipos de variables. Entonces, la ventaja de la herencia es que voy a heredar, ¿no?, sus características. En el tema de Java, si no me equivoco, se usa el protector, ¿no?, si no me equivoco. Entonces, básicamente esa es la herencia, ¿no? Bien, para el tema de recursividad, aquí más antes hice una pequeña diapositiva para que se acuerden el avance. A ver, ¿dónde está? Por si acaso estoy haciendo un breve repaso de hasta ahorita de todo lo que avanzaron, para los que recién entraron, ¿no? Estoy haciendo breve repaso, ya que para esta materia tienen que dominar lo que es recursividad, orientado a objetos, eh, el tema de colas también, si no me equivoco, sí, colas para el tema de grafos van a tener que usar, o al menos eso es lo que yo aprendí en la materia, ¿no? Que sí o sí se usa el tema de colas, y para el Una, cola pregun- también hay métodos una recursivos. preguntita. ¿Sí? En Python vas a enseñar esto, ¿no? Sí, sí, por ahora estoy haciendo métodos, por ahora estoy haciendo conceptos teóricos y no sé si recién entraste, pero con los que entraron más antes dije, ¿no?, que a las 7 de la noche voy a enviar otro link y ya le vamos a meter puro código, puro, Ah, exclusivamente full, con lo que full. es Python, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, Por recién. ahora estoy viendo conceptos teóricos porque a la hora de programar uno, cuando programa, yo voy a estar hablando de conceptos teóricos, o sea, de palabras que ya expliqué antes, entonces no voy a estar otra vez repitiendo lo mismo, explicando, ¿no? Por eso es que primero estoy empezando por teoría, y ya en la tarde, eso a las 7 hemos quedado con los demás. Voy a enviar un link y ya ahí le metemos puro código, ¿ok? En el tema de recursividad, pues, si se acuerdan, es un concepto de programación donde se llama a sí misma para resolver un problema. Si se acuerdan bien, la recursividad tiene dos partes principales, ¿no? El caso base y el caso general. Entonces, esto es muy importante. Y también en el tema de árboles, vamos a tener que usar sí o sí recursividad. ¿Por qué? Porque es una manera más óptima, es más sencilla también para programar. Se puede hacer iterativo, o sea, sin hacer recursivo se puede, pero es un poco complicadito. Incluso yo estaba intentando, pero bueno, eh, toma nomás su tiempo. Y hay algunos ejercicios que realmente sí son muy complejos y más fácil se lo hace haciendo de forma recursiva, ¿no? Y como dice aquí, en estos dos casos describe cómo resolver los problemas dividiendo en sus problemas más pequeños. Recursividad, pues básicamente es esto, ¿no? Es una imagen, aquí puse un ejemplo, una imagen que se lleva uno dentro de otro, y como ven estos, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a finalizar esto? Acuérdense bien, recordando, se va a finalizar con el caso base, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí en el caso base, como un ejemplo, puse aquí como una cajita, y en el caso general va a ser como cuando tengo varias cajas que se va a buscar uno detrás de otro, así, ¿no? A eso es lo que yo me refiero. A ver, ¿qué más implementé? Esto estaba haciendo más que todo para los de programación 2 ayudarle. Así que ya que como ustedes le estoy dando ayudantía oficialmente, entonces quería aprovechar y mostrar la diapositiva, ¿no? En el caso base, pues es donde se va a detener la recursión, ¿no? Eso acuérdense. Bien, para los que todavía no se acuerdan, el caso base es donde se va a detener por completo la recursión, y el caso general pues se va a mostrar uno detrás de otro, o sea, una función se va a mandar a llamar a sí misma, ¿no? Y como pueden observar, pues de esta caja quiero sacar una, dos, tres, cuatro cajas voy a sacar. Una vez que saco las cajas, pues lo voy a contar uno, dos, tres, cuatro, y otra vez va a regresar, ¿no? Así es como funciona la recursividad, ¿no? Entonces es como una pila, básicamente la recursividad es una pila, y pila ustedes ya lo llevaron en estructura de datos 1, ¿no? Eh, Eso, a ver, aquí
aquí igual hice otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso base, si el caso base va a ser si tiene una sola cajita. Entonces, aquí no hay una sola caja, no, ahí tiene 4 cajas. Entonces, mi contador va a ser en 0. Vamos a empezar. Luego aquí voy a empezar en 1, después va a ir recorriendo. Esta es la estructura de una pila, si se acuerdan, ¿no? Entonces, una vez que ya avanza, va a ser el contador 2, se avanza, va a decir, uy, contador 3 y va a llegar hasta que en algún momento llega al caso base. ¿Cuándo es el caso base? Pues el caso base es cuando tenga una sola caja. Como ya llegó a una sola caja, pues mi contador como avanzó, 1, 2, 3, 4 avanzó, ¿no? Entonces la ventaja de la pila es que, perdón, de la recursividad es que avanza como una pila, ¿no? Se apila, 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 después, perdón, se desapila, desapila, después luego se apila, ¿no? Es como aquí, ¿no? Avanza, avanza, avanza. Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Si se acuerdan, pues obviamente aquí return que me va a retornar 4, ¿no? Y todo este es el caso general. Y una vez que ya tengo el resultado, pues se va a desapilar, se desapila, se desapila y mi objeto pues queda a su estado inicial como empezó desde el principio, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Aquí está el tope y el primer elemento, ¿no? Ahí está gráficamente. Y bueno, a ver, eso sería por tema de la recursividad. Y a ver, vamos aquí. Si se acuerdan, aquí hemos hablado de los 4 pilares fundamentales de la programación orientado a objeto. Entonces aquí vamos a empezar ahora a diseño, animación. Ya, entonces algo que hay que tener en cuenta es que cuando yo voy a empezar a hablar o cuando el docente habla de instancia de una clase, o si el docente le dice instancienme esa clase o este objeto es el resultado de la instancia de una clase, cuando habla de instancia de una clase es crear el objeto. Acuérdense bien eso. A mí igual al principio me costó entender. Y como le gusta al ingeniero hablar con palabras formales, porque no les va a decir, créame este objetito como a niña de kinder, como sabía decir el ingeniero peinado mayor, ¿no? A él le gusta hablar con palabras más formales. Entonces, ¿se acuerdan que anteriormente, bueno, aquí está, ¿no? Tengo aquí mi clase persona, tengo sus atributos nombre, edad, nacionalidad, sexo. Entonces aquí está, para el primer objeto, aquí estoy declarando, aquí son 4 instancias, ¿no? Cada instancia estoy creando 4 objetos. Entonces, la palabra new, cuando ustedes vean la palabra new, recordando, significa que estoy instanciando una clase. En otras palabras, estoy creando un objeto. Entonces, como a partir de aquí estaba mi plantilla de la clase persona, a partir de esta plantilla que tiene sus respectivos atributos y comportamientos, métodos, como quieran llamarlo, está encapsulado, hemos hecho uso de la abstracción. Entonces, para el tema del nombre, para el objeto N1, pues le hemos puesto Roxana Rox, tiene edad de 28, nacionalidad peruana y sexo femenino, ¿no? Entonces N1, aquí está, le sigue, ¿no? La chica. Lo mismo para el chico, N2, N3 y N4, ¿no? Hasta aquí es todo lo que llevaron, lo que es hasta ED1, hasta programación 1, esto es lo que ustedes avanzan, ¿no? Entonces, algo importante aquí sería lo siguiente, y esto les pregunto a ver si se acuerdan. ¿Cuál es la diferencia entre escribir esta clase código, clase persona N1, y esto de aquí, clase persona N1 igual a new, clase persona, Roxana Rojo y todo esto? ¿Saben? Porque esto igual vamos a usar bastante en código de estructura de datos 2, en árboles o otros temas. ¿Saben cuál es la diferencia entre estos dos? Por si acaso esta Una, sintaxis es en Java. es, creo- es en Java. Yo creo que una es para hacer un constructor con vacío y otro es para hacer un constructor ya con datos enteros, ¿no? Ya con datos llenos, ¿no? Casi, casi. Pero no. ¿Dónde está? Uy. No, no es eso. Si fuera lo que me dijiste, constructor vacío y otro con datos, tendría que poner aquí new. Uy, a ver. New, después aquí, ¿no? Clase. A ver, creo que aquí tiene paso a escribir texto. Uy, no tiene. Ya, a ver. Voy a venir aquí. Descartar. Ya, a ver. A ver, vamos a ir aquí. Los de nota. Ya, aquí. Voy a sacar el captura a esto. Esto es muy importante que sepan porque se van a chipar. Si no después. Aquí está, ya me adelanté, ¿no? Aquí
La diferencia es que uno es puntero y otro es instancia de un objeto. Ahorita les aclaro. Por ejemplo, lo que el compañero dijo, uy, no me deja aquí. A ver, ¿cómo le hago esto? A ver, ya. A ver, ¿cómo lo hago esto? No me deja, estoy con dos pantallas y el lápiz no me quiere marcar aquí. Ya, ni modo. Lo tendré que hacer con el mouse nomás. Pasa que cuando nosotros, no sé si sabían esto, la memoria, hagan de cuenta que esta es la memoria RAM, ¿ok? Hagan de cuenta que esta es la memoria RAM. Entonces, ustedes cuando están haciendo esto de aquí, clase persona N1, lo que es un puntero. No sé si avanzaron con el ingeniero Winnipeg, lo que es el tema de punteros. Básicamente, en otras palabras, pues, un puntero es como decir, cuando ustedes declaran, digamos, int n10, entonces esto de aquí es como decir, me está ocupando un espacio en mi memoria. Hagan de cuenta que todo esto es la memoria RAM y me está ocupando un espacio en mi memoria RAM. Es como decir, el 10 se encuentra aquí. Entonces me está ocupando este espacio de mi cajita de mi memoria RAM. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Esto por si acaso es como un... Ya, a ver, aquí me voy a venir. En el tema de punteros, pues básicamente lo que me dice es lo siguiente. Gráficamente se lo puede representar de esta forma. A ver, ¿dónde está dibujar? Insertar. No, insertar es aquí. ¿Dónde está pues esto? Inicio. A ver, dibujar. A ver. Ah, ya, aquí está. Es como decir, uy, no, nada que ver esto. ¿Por qué me salió esto ahora? Ya lo voy a tener que hacer con lápiz. Dibujar, ya. Es como decir que un puntero es como decir aquí me está apuntando la dirección en mi memoria. No me está ocupando un espacio. Entonces esta dirección de memoria, pues obviamente en hexadecimal está, ¿no? 0x46 está, ¿no? Está con un número de dirección de memoria en números hexadecimales está. No me está ocupando espacio en mi memoria RAM. Cuidado con eso. Los punteros no me está ocupando un espacio en la memoria RAM. Solo me está indicando hacia dónde se está encontrando. Ahora, cuando yo hablo de instancia de una clase, o sea, de crear el objeto, cuando yo estoy hablando de eso, entonces me refiero básicamente, cuando hablo de new, es que recién me va a ocupar espacio. Recién, cuando yo digo new, recién me va a ocupar el espacio aquí. Ok, entonces en otras palabras, puntero es como una flechita que me está apuntando en qué dirección de mi espacio de mi memoria me va a ocupar. Y cuando yo hablo de instanciar una clase, o sea, crear el objeto, cuando yo digo new, pues en ese dicho espacio, en ese dicho dirección de memoria, pues recién se va a crear como una cajita y me va a ocupar espacio en la memoria RAM, ¿no? No sé si se me entendió. En otras palabras, a ver, más claro, sencillo, es que puntero sería aquí, una flecha, y cuando yo hablo new, entonces me va a ocupar todo este espacio de mi memoria. Entonces yo cuando tenía esto, digamos, ¿no? Yo cuando tenía todo esto de aquí, nombre, edad, nacionalidad, sexo, saltar, respirar, caminar, entonces todo este cuadrito que ven me va a ocupar aquí. Todo esto me va a ocupar aquí. Pero ¿cuándo me va a ocupar? Cuando yo diga la palabra new. Si yo no digo new y solamente hago esto, pues solamente es una flechita, ¿no? Que se me va a apuntar. Entonces, como pueden observar aquí en la diapositiva, aquí dice 4, ¿no? 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, internamente en la máquina lo que hace es que lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Tengo aquí mi flecha, entonces son 4 flechas. Son 4 flechas. Entonces, una vez hecho, ya he marcado las direcciones. Y como aquí indiqué new, para los 4 indiqué new, entonces me va a ocupar espacio, ¿no? Ocupa espacio aquí, ocupa espacio aquí, ocupa espacio aquí y aquí, ¿no? Ya tengo creado como una cajita que se ha creado y un espacio en mi memoria RAM que se va a almacenar, o sea, ya
va a existir. Y a partir de este espacio pues puedo decir, ¿no? N1 punto hablar, ya van a venir los métodos, ¿no? ¿Se me entendió? ¿O se me perdieron? ¿Se entendió? Esa es la diferencia entre clase persona N1 y clase persona N1 igual a new clase persona. Lo que me dijo el otro compañero es que otro es sin, ¿cómo me dijo? Sin inicializar. El constructor creo que me dijo, ¿no? En ese caso sería de esta forma. ¿Dónde está insertar? En ese caso sería decir clase persona N1 igual a new clase persona. Ya, entonces esto también es, esto me olvidé poner la diapositiva. Los tres son distintos. Esto es un puntero, esto es una instancia de una clase que por defecto en el constructor le estoy indicando con qué valores va a empezar mi objeto. Y esto también es la instancia de una clase, pero la diferencia es que aquí no le estoy indicando en el constructor qué valores por defecto va a empezar cuando se va a crear mi objeto, ¿no? Entonces son tres teorías distintas. Así que no se confundan, porque cuando vamos a ir avanzando en el tema de árboles, pues hay algunas ocasiones vamos a tener que usar esto, en algunas ocasiones vamos a usar esto o estos de aquí, ¿no? ¿Se me entendió? ¿O se perdieron algo? Va a seguir. Hola. ¿Se entendió? Ya. Sí, claro, dice. Ya. ¿Dónde estaba? Ya, aquí. ¿Dónde era aquí? Animación de presentación. Ya. Esto ya lo expliqué, ¿no? Ya, ahora vamos a entrar a lo que es un TDA. Para el tema de TDA, me espera un rato. Ya, es que al ingeniero, a los alumnos de Bacapinto le dije que me espera un poco. Vamos a avanzar lo que es un TDA también, obviamente, y eso se avanza en estructura de datos 1. Un TDA básicamente es un tipo de dato abstracto, como dicen, ¿no? Un concepto en programación que se refiere a la abstracción de un tipo de datos definidos por sus comportamientos y operaciones, ¿no? Sin especificar cómo se implementa internamente esas operaciones. Obviamente esto a la primera uno no le va a entender nada. Hasta a mí me costó captar la idea de cómo funciona esto. Pues básicamente podemos decir esto, ¿no? Hasta ahora lo que ustedes, bueno, hasta programación 2 lo que ustedes hicieron es lo siguiente, ¿no? Lo que ustedes han hecho es, digamos, in n, digamos, in n, string p, double p, aquí le definieron, o sea, ya le dieron valores por defecto, ¿no? Entonces aquí puedo poner mi nombre. Entonces se los voy a explicar de manera sencilla para que rápidamente me capten y no con palabras formales. Si estaría el ingeniero pues presente, tendría que hablar con más formalidad, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes hicieron fue antes de que exista el lenguaje de programación, pues ya hubieron otros desarrolladores softwares, programadores master, como se los nombre. Ellos lo que hicieron fue, pues básicamente ya internamente, cuando uno escriba in n, pues ya el código ya entienda qué es lo que va a funcionar o a qué me refiero, ¿no? Solamente va a obtener tipos de datos números. Cuando yo ponga string, entonces la máquina o el lenguaje ya me va a entender que solamente voy a trabajar con tipo de datos string. Con doble es lo mismo. Entonces la pregunta ahora es, ¿será que nosotros podemos hacer nuestros propios tipos de datos? O sea, crear nuestros propios tipos de datos con mezclar estos tipos de datos. Puede ser esto un float también. Ya, aquí sería, a ver, y también el float que es 3F, creo que sí se escribe en Java, si no me equivoco. Entonces estos tres son tres tipos de datos simples, ¿no? Primitivos. Los tipos de datos se clasifican en dos, si se acuerdan. Está el primitivo, están los compuestos, ¿no? En los compuestos pues están las pilas, listas, colas, lo que se avanza, árboles, lo que vamos a llevar, lo que es grafos dirigidos, no dirigidos, grafos pesados, backtracking, lo que llevan los del ingeniero Vargas. Entonces esos son tipos de datos compuestos, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer o cuando yo hablo o cuando nos referimos de TDA, bien claro aquí nos dice
a la abstracción, ya hemos hablado del tema de abstracción, ¿no? De un tipo de dato definido por su comportamiento y operaciones. Entonces nosotros vamos a crear nuestro propio tipo de dato. Es como decir, aquí, en realidad aquí ya hemos creado nuestro propio tipo de dato. Aquí ya hemos hecho un TDA de clase, un TDA persona hemos hecho aquí. ¿Por qué? Porque hemos creado nuestro propio tipo de dato, ¿no? Clase persona es como decir, aquí tengo in n1 y ya aquí le tendría que dar el valor, ¿no? Aquí. Uy, a ver. Es como decir, es eso lo que hice, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado nuestro propio tipo de dato o vamos a crear nuestro propio. Uy, a ver qué pasó. No me quiere retroceder. Ya, ni modo. Vamos a crear nuestro propio tipo de dato y a partir de esos propios tipos de datos van a contener qué cosa. Va a contener ya sea vectores, va a contener listas, va a contener enlaces, va a contener procedimientos, va a contener funciones. Entonces, a partir de ahí es lo que nace un TDA, ¿no? Nos vamos a la abstracción de un tipo de datos definido. Como dice aquí, es decir, un TDA proporciona una interfaz. Entonces a nosotros no nos va a importar cómo, o bueno, al usuario no le va a importar cómo está implementado. La cuestión es que funcione. Eso es lo que es el objetivo de un TDA. Que aquí dice bien claro, para trabajar con conjunto de datos sin relevar los detalles de su implementación. Entonces, no sé si me dejo entender. De ahí es lo que nace un TDA. Vamos a crear nuestro propio tipo de datos. Esos propios tipos de datos que nosotros creamos va a contener sus propios atributos, sus propios métodos, comportamientos, acciones o como quieran llamarlo. Entonces, de ahí es lo que nace, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto TDA, que me imagino ya llevaron en estructura de datos 1, de aquí es lo que vamos a partir el TDA árbol. Para el TDA árbol, pues básicamente, ¿qué es un árbol en términos de programación? O sea, de estructura de datos. Pues en la ciencia de la computación, como aquí lo escribí, un árbol es un tipo de dato abstracto, ¿no? Un TDA. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Vamos a decir árbol, entonces un tipo de dato árbol, nuevo árbol podemos decir. Entonces hasta aquí, ¿qué sería? Sería un puntero, ¿no? Como les indiqué. Entonces lo que me está ocupando aquí en mi memoria RAM es que va a apuntar aquí una dirección de memoria. Y yo cuando voy a escribir aquí lo siguiente, uy, ¿qué pasó? Ya, yo cuando voy a escribir aquí new árbol, entonces esto ya sería como un TDA árbol que me va a ocupar. Entonces con el concepto que les dije de esto anteriormente, ya me va a ocupar todo este espacio de mi cajita en mi memoria RAM, ¿no? Entonces a partir de eso, pues lo que va a hacer es que me va a ocupar espacio y ve qué va a contener esto. Va a contener, es un conjunto de tipos de datos primitivos, ¿no? Va a contener todo esto, va a contener procedimientos, funciones, como por ejemplo en el tema de árboles puede ser insertar, eliminar, contar nodos, contar hojas y eso, y demás cosas, ¿no? A partir de que solamente vamos a escribir nuevo árbol punto, eliminar, podemos poner punto, eliminar el número 2 podemos decir. Entonces, a eso es lo que se refiere un TDA, ¿ok? No sé si me dejo entender. Entonces, eso es lo que dice aquí, ampliamente usado que limita la estructura jerárquica de un árbol. ¿Ya? Entonces tenemos aquí este árbol, ¿no? Que básicamente en la vida cotidiana podemos, que quien sea ya conoce un árbol. Entonces este árbol, si nosotros le damos la vuelta, ¿ya? Si nosotros le damos la vuelta, si le damos la vuelta, pues con un valor en la raíz, tenemos ahí el valor de la raíz, y subárboles con un nodo a padre representando como un conjunto. Entonces gráficamente lo que podemos hacer es esto es como un árbol, ¿ok? A eso es lo que yo quería llegar, un T de árbol que va a estar complementado por sus respectivos atributos, que eso ya les expliqué, métodos, que también les expliqué, vamos a hacer abstracción, como les dije, vamos a encapsular sus respectivos atributos, es la teoría anteriormente que les expliqué, ¿no? Por eso empecé por eso, y a partir de eso vamos a hacer sus métodos. Estos métodos a veces van a ser públicos, a veces vamos a hacerlos privados, y vamos a crear nuestro propio TDA, ¿no? Entonces gráficamente se lo puede representar de esta forma un árbol, ya que a partir de un, bueno, eso sería, ¿no? De árbol. Entonces, estructura de un árbol binario, pues la estructura de un árbol se define por la relación jerárquica entre sus nodos, ¿ok? Un árbol binario, estamos hablando de binario, cuando hablamos de binario hablamos de dos, entonces está compuesto con dos, ¿no? Va a tener dos, va a tener un hijo izquierdo y va a tener un hijo derecho. En esta ocasión tenemos aquí un árbol binario lleno y un árbol binario no lleno. Entonces, ¿cuándo va a ser lleno? Cuando sus hijos estén completamente llenos, ¿no? Aquí me olvidé de escribir esto. A ver, ya.
de la diapositiva actual. Ya, aquí pueden observar lo siguiente. Esto, como no tiene hijos, pues esto va a ser nulo. Esto va a ser nulo, esto va a ser nulo y también esto nulo, ¿ya? Esto también nulo, nulo, nulo. No tiene hijos. Entonces, eso es una forma de estructurar un árbol en donde esto se lo va a llamar árbol binario lleno. ¿Por qué binario? Porque tiene dos hijos. Un hijo, un hijo izquierdo y un hijo derecho. A este nodo de aquí principal se le llama nodo padre. ¿Ok? Este nodo padre tiene sus descendencias, dos hijos, cosa que esos hijos tienen otro subárbol, ya que esto llega a ascender, como pueden decirlo de esa forma, como un padre que va a tener sus respectivos hijos, ¿no? Estos son enlaces, ya acuérdense, punteros, acuérdense, eso les dije, ¿no? Los punteros que anteriormente les dije. Entonces eso es lo que se lo puede estructurar un árbol binario. Y un árbol no binario, un árbol binario no lleno, pues es esto, ¿no? Gráficamente ya uno ya llega a entender cuándo es lleno y cuándo no es lleno. Un poco más analizando, aquí tenemos este árbol, tenemos, si lo olvídense de las líneas rojas y enfóquense en este marcador que yo tengo. Si lo vemos todo completamente aquí, esto sería un árbol, pero este árbol está compuesto por otros subárboles, si se dan cuenta, subárboles, y este subárbol está compuesto por otro subárbol, y este árbol está compuesto por otro subárbol. Fíjense, aquí está, es como decir padre y este es el hijo, ¿no? Entonces un árbol está compuesto por otro subárbol, subárbol, subárbol. Entonces de ahí es lo que nace la recursividad, como le dije, ¿no? Se va a llamar a sí mismo tanto para el hijo izquierdo como para el hijo derecho, ¿no? Entonces ahí pueden observar, está en color, ¿no? Lo que es el principal serían las raíces, los demás serían las ramas, que se puede llamar, y los nodos, hojas, se va a llamar a aquellos que no tengan hijos, ¿no? Entonces eso es una forma de la estructura de un árbol binario, que es lo que vamos a avanzar. Un poco más de conceptos aquí, pues aquí pueden ver, esta es la raíz, las ramas serían aquí, ¿no? Aquí los nodos, estos son nodos que tenemos aquí, y obviamente pues las hojas son estos, ¿no? Cuando no tienen hijos, pues se lo va a llamar nodos hojas, ¿ok? Aquí se lo puede sacar varios datos de aquí de un árbol, como pueden observar, y algo que quiero recalcar aquí es que en la parte izquierda, acuérdense esto, en la parte izquierda van a venir los hijos izquierdos, perdón, los hijos menores. Esto es el nodo padre, ¿no? Este es el nodo padre, es como el abuelo, el bisabuelo, véanlo así. Entonces este nodo padre, a partir que cuando yo quiero insertar un nodo aparte que sea menor, los menores siempre se van a ir al lado izquierdo y los mayores se van a ir al lado derecho, ¿no? Aquí está, al lado derecho se van a ir. Entonces yo cuando quiero insertar el 6, fíjense, se va al lado izquierdo. Cuando yo quiero insertar 20, se va a ir al lado derecho. ¿Qué pasa si yo quiero insertar el 9? 9 es menor que 15, se va al izquierdo. A ver, esto lo voy a borrar. Borrador, ahí está. Y pluma. Creo que se puede cambiar aquí. A ver. Sí, ya, entonces, ¿qué pasa si yo quiero insertar el 9? Entonces, 9 es menor que 15, obviamente se va a venir por aquí. 9 es mayor o menor que 6, es mayor, entonces viene aquí y se inserta, ¿no? Entonces, acuérdense eso, los menores al lado izquierdo, los mayores al lado derecho. De esa forma vamos a trabajar, ¿ok? Eso básicamente sería por el tema de la estructura de un árbol que vamos a ir viendo. Y bueno, eso nomás a descartar. Eso sería lo esencial para empezar. Algo que me estaba olvidando aquí es la altura. La altura de un árbol, pues aquí pueden observar que tenemos gráficamente, sería 4. ¿Por qué? Porque se lo está contando desde el padre, ¿no? Altura 1, 2, 3 y 4. Entonces los niveles serían a partir del nodo padre, que se lo va a contar, al menos así es como el ingeniero Peinado que lo considera. Entonces el nivel 3 a partir del nodo padre es lo que se le cuenta, ¿no? 1, 2, 3. Y cuando hablamos de amplitud, podemos hacer un método que me diga return amplitud o obtener amplitud de un árbol. Entonces la amplitud es lo que es esto de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces eso es básicamente la estructura de un árbol binario. A partir de esto, lo que nosotros vamos a hacer es un TDA. Vamos a crear las clases, eso ya les expliqué. Vamos a crear de cada nodo, vamos a tener que crear sus atributos, vamos a tener que implementar sus métodos, y a partir de esos nodos vamos a crear ya recién nuestra clase árbol, y ya vamos a hacer nuestro TDA árbol, ¿no? Ya vamos a hacer implementaciones, los recorridos que son in orden, post orden, pre-orden. Entonces son varios conceptos que vamos a ir viendo. Y obviamente no siempre un árbol va a tener dos hijos, puede tener n hijos, a eso se le llama árboles n vías. Ahora, ¿qué pasa si
Si por ejemplo, ¿qué pasa si un árbol está de esta forma? El hijo derecho le dije que va a ir al lado derecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay otro hijo derecho? Digamos aquí está el 15. Ahora yo inserto el 20. Ahora quiero insertar el 30. 30 es mayor que 15, sí. Mayor que 20, sí. Entonces el 30 va a tener que venir aquí, ¿cierto? Ahora aquí pasa que si yo quiero insertar 40. 40 va a venir aquí. Y ahí está. Fíjense, no parece un árbol, ¿no? Parece más una lista, que eso ya lo llevaron ustedes en estructura datos 1. Entonces, eso sería un pequeño error. Entonces, en ese caso, los árboles se clasifican en varios, que en este caso serían árboles balanceados. Ya tenemos que ir balanceando de tal forma de obtener de esta forma la estructura, ¿no? Entonces, eso, si no me equivoco, llevan de otro docente. No estoy seguro bien si el ingeniero Peinado lo avanza, pero los árboles se clasifican en varios. Lo que son los binarios, los binarios, los M vías, los balanceados y eh, árboles B, si no me Creo que equivoco, creo que se Vacapinto dice. avanza eso, ¿no? Arregla los árboles para que... Sí, 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 árboles balanceados, algo así creo que lo llama. Ok, entonces nos volvemos a ver a eso de las 7 y ya vamos a implementar la clase nodo, vamos a implementar la clase árbol, ya, ya que también me atrasé la anterior semana no di ayudantiano, por eso también quiero eh, como subsanar, digamos, ¿no? Esa clase perdida. Entonces, ¿les parece bien a eso de las 7? Ya vamos a ver viendo el código ya. Y a partir de esa clase ya no me voy a detener a explicar qué es una clase, qué es un atributo, porque ya por eso primera clase quise dar un avance, ¿no? O un repaso de todo lo que a estas alturas deberían de saber, no dominar, ¿no? A la perfección, sino que ya entender o tener una idea base para que no se chipen al momento de programar, porque muchas veces uno programa, no es solamente programar por programar, digamos, sino solamente seríamos programador, digamos, y no un ingeniero. La diferencia de un ingeniero y un programador es que el ingeniero cuestiona, tiene ese criterio, sabe el porqué de las cosas, nace cualquier cosa o entiende de dónde surge cada cosa, ¿no? Eso es lo que lo hace diferente a un programador ordinario que no está estudiando, digamos, en una universidad, ¿no? Y solamente mira cursos y ya, digamos, ¿no? Así que está bien a las 7 si nos vemos, ya porque ahorita tengo que enseñar a los de Vacapinto, ¿ya? A ver, voy a cortar la Perfecto. grabación.